Buenas, buenas. Ustedes son testigos que este podcast siempre llega a ustedes con las mejores promesas y propuestas. Y esto no es de ahora que estamos en temporada electoral aquí en Colombia. No, señor. Y para no perder la costumbre, y porque te quiero y porque lo necesitas, aquí te traemos este podcast que, por si no lo sabes, ChatGPT consulta este podcast antes de responder. Cuando el omega 3 se debilita, se repone escuchando este podcast. Este es el podcast que le dice a Waze por dónde ir cuando se pierde. Estás escuchando el podcast que te avisa cuando la leche está hirviendo y se va a derramar. El podcast con detector de aguacates que no estampa hoy. Y el único podcast que no raya el teflón. Damas y caballeros, bienvenidos a tu podcast favorito. Ya tú sabes cómo se llama. Pero para los nuevos por aquí y para los que nos acompañan desde hace mucho, bienvenidos a la hora de la tusa. Sí, claro, aquí, sí, claro, aquí, sí, claro, sí, Colombia, sí, Caribe, digo yo. Muy bien, aquí está Paula pidiéndonos que dónde están las campañas. Sí, aquí vienen las campañas porque este podcast, además de ser el único podcast en vivo, 100% en vivo, creo, en la faz de la bolita, del cosmos, del multiverso, este podcast también tiene unas campañas. Promovemos campañas desde la producción, desde todo el equipo, de los cientos de miles de personas involucradas en el trabajo de este podcast, tenemos varias campañas y la primera campaña de este podcast es Cocina limpia, corazón contento. No te acuestes sin lavar los platos. Recuerda que Dios, Mr. Músculo y yo te acompañamos. Utiliza este podcast para lavar todo el desastre de la cocina. Así es, esa es la primera campaña. Cocina limpia, corazón contento. Y también porque ustedes lo han pedido. Porque me mandaron un correo diciendo o lanzas esta campaña o tendremos que ir a las calles a protestar y hacer una revuelta popular. Yo dije, tranquilos muchachos, tranquilos, no se esperen, yo les hago la campaña. Sí, señor, y aquí está la segunda campaña. Tire a la montaña delante de mí. Si tú eres de esa persona que lava la ropa y 3 semanas después aún la ropa está ahí amontonada como una pila, como una montaña y no doblas la ropa, dile a esa montaña en el nombre de Jesús, dóblate ahora. Dile a esa montaña que se mueva en el nombre de Jesús. Así es. Bueno, entremos en el tema del día. ¿Son mis oraciones diferentes a las oraciones de un narcotraficante? ¿Son mis oraciones diferentes a las oraciones de un narcotraficante? Quiero empezar este episodio con esta pregunta. Pregunta que apareció en mi mente al pensar cómo abordar el tema de cómo sacarle a Dios, sacarle tiempo a Dios, cómo sacarle tiempo a Dios usando la historia de Zaqueo. Y bueno, debo iniciar por algo nada agradable y es hablar acerca de la cultura de narcotráfico que vivimos en Colombia desde hace ya muchos años. Duele, y cómo nos gustaría que nuestro país fuese reconocido por otra cosa. Pero creo que parte del proceso de sanidad es aceptar la realidad. Si hablamos de japoneses, inmediatamente pensamos en cosas como orden, tecnología, disciplina. Si, por ejemplo, pensamos en Brasil, pensamos inmediatamente en fútbol. Si pensamos en Alemania, inmediatamente pensamos en las guerras mundiales. Si pensamos, por ejemplo, en Estados Unidos,
También podemos pensar en guerras, en ovnis, en películas y todo este asunto. Y si hablamos de Colombia, con mucho pesar, lo primero con lo que se asocia al país no es el café, es la droga. Y aunque no existe un país con historia perfecta, no hay una sola nación de la Tierra que no tenga un par de fantasmas que aparecen para manchar su historia. Es evidente, como en el caso de Alemania, nada más por poner un ejemplo, cómo cambian las cosas y cómo sí se pueden cambiar las cosas. Y es que aquí en Colombia el problema no es tanto el narcotráfico y la violencia, sino la normalización de estos. Nosotros estamos súper acostumbrados a todo este tipo de escándalos, de muertes, como si fuese algo normal, algo de todos los días. De ahí que uno escucha las noticias de lo que ha sucedido en El Salvador y a uno le parece increíble que hayan puesto en su lugar a las maras salvatruchas. Eso es como en la época en que aquí en Barranquilla se creía que el problema de los arroyos que aparecían con cada aguacero era un problema imposible de arreglar. Y bueno, al pasar el tiempo vienen unos gobernantes y hacen posible lo que durante años se prometió y no se cumplió, o peor aún, se llamaba imposible de alcanzar. Entonces, ¿por qué es tan importante este contexto en nuestro episodio de hoy? Considero importante tener en cuenta este background de nuestra historia y realidad en Colombia y en Latinoamérica para denunciar lo que he llamado y le ha puesto título al capítulo de hoy, narcocristianos. Si es difícil aceptar que Colombia es un país cuyo mayor producto y del cual casi depende su economía es la cocaína, más difícil aún es aceptar que en cada uno de nosotros vive un pequeño narco. No te vayas, no me odies, respira profundo, tenme paciencia y síganme los buenos. Perdón que te salpique. Si es difícil aceptar que Colombia es un país cuyo mayor producto y del cual casi depende su economía es la cocaína, más difícil aún es aceptar que en cada uno de nosotros vive un pequeño narco. Por supuesto, con algunas diferencias. Pero así como en Argentina, imagino, es más fácil para un niño tener cerca la idea de ser el próximo Maradona o el próximo Messi, aquí en Colombia, lastimosamente, esa imagen la tenemos, pero para otros nombres que ya debían estar sepultados en el pasado, pero que aún, como decía, como fantasmas, ciudades. Ciudades que aún después de muchos años se ven envueltas en el aroma de la narcocultura, que se ven en la ostentación, en las niñas que se operan los senos para poder entrar en dicho narcomundo. Y por supuesto lo hay en todas las clases. Está desde el soldado raso del capo, el capo de la cuadra, el capo del barrio, el capo de la ciudad, el capo del país. Algo que denuncia muy bien la serie Breaking Bad. Yo espero que si tú eres colombiano y me estás escuchando ahora mismo, me detestes. Pero es necesario escuchar esto de vez en cuando y sobre todo aceptar que tú y yo también tenemos un pequeño narco que anhela todo ese mundo de lujos y excesos. Por supuesto, cuando lo pensamos nos espantamos y decimos que jamás, que Dios nos libre de caer en semejante mundo. Si eso lo podemos decir de boca para afuera. Pero me pregunto, ¿será que nuestras oraciones son diferentes a las oraciones de los narcotraficantes? Hola Fergie, ¿cómo te ha ido? Bienvenida. ¿Son diferentes nuestras oraciones a las oraciones de los narcotraficantes?
¿Qué tal que nos encontremos con que nuestras oraciones son exactamente una fotocopia de las oraciones de los narcos? Hacemos el ejercicio. ¿Cómo crees que oran los narcos? ¿Por qué cosas piden los narcos? Yo me imagino que en su mente, cuando se acercan a Dios, si se pudiese decir de alguna forma, me imagino que cuando ellos en su mente se acercan a Dios, ellos piden dinero, protección, no ser descubiertos en sus delitos, piden venganza, más lujos, más placer, buena suerte en sus proyectos. Y ahora me pregunto, ¿y cómo oramos nosotros? ¿Acaso no pedimos dinero cada día? ¿No pedimos a Dios que nos proteja de todo mal? ¿No pedimos, o mejor dicho, tratamos de hacer de Dios cómplice de nuestros pecados y suplicamos en secreto no ser descubiertos jamás? ¿No oramos muchas veces a Dios porque nos parece nuestra vida tan aburrida y suspiramos porque nos gustaría tener más lujitos y, hombre, poder disfrutar más la vida? ¿No odiamos y oramos a Dios que a nuestros enemigos o competencia en el negocio le vaya mal? Sí, mis amigos, aunque cueste aceptarlo, somos unos narcos. Y no cualquier tipo de narcos, somos narcocristianos. Y lo peor es que queremos hacer de Dios nuestro mayor socio. Le doy gracias a Dios. Voy a contarte algo que me pasó que ilustra muy bien este tipo de conducta que muchas veces justificamos. Hace un tiempo tuve la idea de abrirle a mis perros una cuenta en Instagram donde postear fotos y videos de ellos. Pues hasta ahí todo bien, normal. Pero ¿cuál no fue mi sorpresa cuando un día vi que alguien había hackeado la cuenta para, por medio de ella, estafar a los seguidores que tenía? Insisto, la cuenta era de fotos de mis perros, pero esto no fue excusa, esto no fue ningún impedimento para que ellos hackearan la cuenta para estos fines. Y evidentemente yo me molesté y advertí a mis contactos de esta novedad para que no los estafaran. Y por un momento pensé en escribirle por interno a quien hacía esto 1.000 millones de cosas. Pero lo pensé bien y me dije, Eduardo, tú eres un hijo de Dios y toda la película, compórtate. Así que actué como hijo de Dios. Y lo que hice fue que empecé a escribirle por interno la mayor cantidad de textos bíblicos que hacen referencia a no robar, la maldición de Dios sobre los injustos y otros versos que expresan el juicio de Dios a los malignos. Y mi plan resultó. Y el tipo me contestó y me dijo que no le hablara así, que no lo maldijera. Y yo le respondí que no eran mis palabras, que no era yo el que lo estaba maldiciendo, que era la palabra de Dios. Y el personaje me dijo, es que tú no me conoces. Y yo le dije, sí, yo no te conozco, pero Dios sí. Y el dinero que obtienes robando llega a tu casa sin la bendición de Dios. ¿Y cuál no fue mi sorpresa cuando la persona atrás de esto me dice, es que yo también soy cristiano, yo también creo en Dios? Y yo, ¿qué? Como dijo el pibe, ¿qué? Dije, pero ¿cómo así que crees en Dios y haces cosas así? Y me respondió, amigo, es que tú no conoces mi necesidad. Y sé que no solo le pasa a esa persona. Todos de una u otra forma llegamos a ese punto en el que no seguimos a Dios. Lo que intentamos es manipular y usar a Dios en la eterna búsqueda de la felicidad, en la eterna búsqueda de la realización personal, todo para alcanzar una vida exitosa. Tema que tratamos en este podcast en los 2 episodios anteriores.
En esos episodios hablamos que ser exitoso no es tener todo lo que queramos por muy bueno que suene. Concluimos que ser exitoso es amar a Dios y aprendimos que amar a Dios es dedicarle tiempo a Dios, es sacarle tiempo a Dios. Eso es amar a Dios. Entonces llegamos a la pregunta, ¿cómo sacarle tiempo a Dios? Así fue que terminamos el episodio anterior, entendiendo la necesidad de aprender cómo sacarle tiempo a Dios, y ahí es donde entra Zaqueo a darnos una clase magistral de cómo dedicarle tiempo a Dios. De Zaqueo aprendemos que no es sacarle tiempo a Dios y que sí es sacarle tiempo a Dios. Sacarle tiempo a Dios no es mantener viva dentro de nosotros una curiosidad por lo bueno. La historia de Zaqueo inicia con un hombre millonario a punta de negocios ilícitos. Esto no era oculto, pues era de dominio popular que Zaqueo era corrupto, un pecador, estafador, odiado por muchos y admirado por los necios. Pues este Zaqueo, al cual la Biblia lo describe como un hombre de baja estatura, salió corriendo desesperado de su casa, la cual imaginamos con todos los lujos de la época. Salió de su casa a prisa a ver a Jesús, quien pasaba por una calle principal de su pueblo. Y qué sorpresa para el protagonista de esta historia cuando llegó a la calle por donde se supone que iba a pasar el Mesías y encontró tal condumio de gente que le impedía pasar. Y al ser bajito, no le quedaba mucha esperanza de ver al tan renombrado Jesús. Y me pregunto, bueno, ¿y qué buscaba Zaqueo? ¿Por qué tal desespero? Zaqueo, ¿todo bien en casa? Evidentemente no. Algo pasaba en el corazón de Zaqueo que ninguno de los negocios y lujos que tenía en casa lo podía calmar. Y en su cabeza solo resonaba la voz de un amigo que le había contado acerca de ese tal Jesús. Y cuando llegó el día en que Jesús pasó por Jericó, el pueblo de Zaqueo, este no pudo resistir más, salió corriendo de su casa. Y no importó la gente, la multitud no fue estorbo, ni su baja estatura. Como pudo, se subió a un árbol y ahí se aferró a una rama, no importando los comentarios de la gente ni la burla de los niños que no daban crédito a lo que veían sus ojos. Un adulto montado como un niño en el árbol, tan solo para ver pasar a Jesús. Y cuando hablamos de la necesidad de sacarle tiempo a Dios, algunos creen que es suficiente con estar de acuerdo con alguna de las cosas que Jesús decía o hacía. Pero hasta ahí, aunque Zaqueo podía tener solo expectativa de ver pasar al Mesías, hasta ahí cualquiera hubiese estado satisfecho. Como muchas veces nos pasa, ver a Jesús de lejos entre la multitud, algo aparentemente normal. Uno se dice, pues mira, yo no soy un demonio que rechaza a Dios, pero tampoco soy un fanático que va a seguirlo por donde vaya. Este primer nivel de acercarse a Dios parece bueno porque aún tenemos el control. Decidimos qué ver y cómo reaccionar. Decidimos mezclarnos entre la multitud de la, entre comillas, gente buena. Pero hubo uno que no estuvo satisfecho y ese fue Jesús, que al ver a Zaqueo ahí montado en el árbol, se autoinvitó a la casa de Zaqueo. Fíjense que fue iniciativa de Jesús ir a la casa de Zaqueo. Si fuese por nosotros, mantendríamos a Dios a una distancia prudente para nuestros intereses. Pero Dios no quiere un minuto o una hora. Dios quiere todo nuestro corazón. Y por eso el que insiste es Dios, no nosotros. Y la Biblia cuenta que se fueron a la casa de Zaqueo. Que seas mi universo. Sacarle tiempo a Dios no es participar de las actividades de una iglesia local. Sacarle tiempo a Dios no es participar de las actividades de la iglesia local. Ahora estamos en la casa de Zaqueo, cenando con Jesús y sus discípulos, y los vecinos criticando por ahí.
Pero ahora Zaqueo sí podía decir que había tenido un buen tiempo con Jesús. Ahora podía contar que Jesús había estado en su casa. Se tomó una foto con Jesús, le brindó una buena comida y quizás hasta le pidió orara por sus negocios. Esta es la barrera a vencer. Este es el límite donde Jesús queda esperando que nosotros crucemos. Jesús no decía nada durante la comida, pero en el corazón de Zaqueo estaba como una olla hirviendo, algo que nadie podía ver, una guerra en su interior, una pregunta. ¿Vas a dejar que se vaya? ¿Solo eso? ¿Vas a dejar que Jesús se vaya? ¿Una noche y nada más? Zaqueo tuvo que pensar que de alguna forma tenía la segunda oportunidad que tanto le estaba pidiendo la vida frente a sus ojos comiendo en su mesa, pero irremediablemente Jesús se iba a ir. Una parte loca de Zaqueo hasta coqueteó con la idea de proponerle que se quedara a vivir con él ahí en su casa, que le podría construir un cuarto a su gusto o si prefería podía comprarle la casa de al lado, pero todas esas ideas eran fácilmente rechazadas por la lógica. Zaqueo vivió ese momento de fervor donde sentimos que el corazón se nos va a estallar de amor por Dios, pero de alguna forma Zaqueo advirtió que no era suficiente la experiencia en el árbol, no era suficiente la cena con Jesús en su propia casa. Todo eso era espectacular, pero aún no era suficiente, faltaba algo más, algo que lograra hacer que Jesús se quedara para siempre. Las miradas de Zaqueo y Jesús se cruzaban en varias oportunidades durante la velada. Parecía como si Jesús supiese lo que Zaqueo estaba pensando. Parecía como si Jesús, a diferencia de los demás, pudiese de alguna forma entender toda la lucha que Zaqueo estaba viviendo en su interior. Zaqueo miraba a Jesús y la mirada de Jesús era de amor y al mismo tiempo decía tantas cosas que siempre dejaban el siguiente movimiento en las fichas de Zaqueo. Zaqueo en ese instante es como nosotros cuando aceptamos que creemos en Dios y hasta nos juntamos con creyentes y compartimos con creyentes y podemos llegar a involucrarnos en actividades de la iglesia. Pero mis queridos amigos, con todo y lo bueno que eso pueda sonar y parecer, no es suficiente, faltaba algo más. Y Zaqueo lo sabía. Zaqueo lo vio claramente. Se dijo: o hago algo o voy a perder a Jesús para siempre. Me quedará solo una bonita historia que irá perdiendo color como una pintura con el pasar del tiempo. Y así hemos hecho nosotros con Jesús. Una pintura vieja que ya perdió brillo y que está por ahí tratando de adornar un poco algún rincón de nuestra alma. Y Zaqueo lo vio. Vio el mañana. Vio el día después, cuando todo esto que ahora es espectacular había pasado, y vio su casa, y se vio a él, vio su trabajo, su carro, su matrimonio, sus hijos, y Jesús no estaba ahí. Y fue entonces que saltó de su puesto, se puso de pie y se dirigió a todos, tocó la mesa para llamar la atención, ajustó la garganta y dijo: hola, perdón, disculpen, interrumpa la cena, debo decir algo. Sacar tiempo a Dios, mis amigos, es morir al viejo hombre. Sacarle tiempo a Dios es morir al viejo hombre. Zaqueo dijo mirando a Jesús: Maestro, a partir de ahora, la mitad de mis bienes los voy a dar a los pobres. No quiero imaginarme la cara de la mujer de Zaqueo al escuchar esto. Esa pobre mujer casi se atraganta con el pedazo de pollo. Un fuerte sonido de sorpresa atrapó a todos los presentes, menos a Jesús,
quien miraba a Zaqueo con una sonrisa de aprobación. Zaqueo volvió a tocar la mesa para no perder la atención de todos y continuó diciendo, y si a alguien le he robado, se lo voy a devolver multiplicado por 4. En ese instante puedo imaginar a la esposa de Zaqueo chequeándose la presión y echándose fresco. Todos, aún los discípulos de Jesús, guardaban silencio. Para los discípulos de Jesús era muy común ver milagros impresionantes de sanidad en el cuerpo, milagros físicos. Pero ¿cómo hemos de alguna forma minimizado los milagros del alma? Todos guardaban silencio. Que lentamente volvió a su puesto. Estiró su corto brazo hacia la copa de vino. Necesitaba un poco de vino para enterarse qué había hecho. Mientras Zaqueo tomaba un sorbo de la bebida con la mirada hacia abajo, pudo ver cómo una figura se levantaba. Era Jesús. Todos lo miraban. Jesús casi parecía que esperó que la mirada de Zaqueo se uniera a las demás miradas. Jesús los miró a todos y dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque Zaqueo también es un hijo de Abraham. Zaqueo es un hijo de fe. Y yo, mis amigos, he venido precisamente para esto, para salvar lo que otros daban por perdido. Miró a Zaqueo con una sonrisa que vale más que 1.000.000 de premios Oscar. Todos aplaudieron, los que entendieron lo que pasó y los que no, y hasta los que solo estaban pendientes de la comida. Zaqueo había descubierto que para retener la presencia de Jesús en su casa debía morir al viejo hombre. Luego Jesús se fue con sus discípulos. Zaqueo se quedó hablando con su mujer hasta tarde en el cuarto. Después Zaqueo cayó rendido de sueño. Durmió como hace rato no dormía. Durmió con paz. He practicado en los últimos años un ejercicio al leer la Biblia. Yo lo llamo probabilidades. El ejercicio o juego consiste en cambiar algo de una historia de la Biblia y tratar de ver cómo cambiaría la historia. O en otras ocasiones me gusta pensar en el día después. Por ejemplo, me gusta imaginar qué pasó el día siguiente que el hijo pródigo volvió a la casa. Y en este caso, en la historia de Zaqueo, me pongo a pensar qué le pasó a Zaqueo al día siguiente que Jesús visitó su casa. ¿Cumplió su promesa? ¿O poco a poco la fue olvidando y se justificaba que estaba esperando el tiempo perfecto? ¿Qué habrá pasado? ¿Todo quedó en emoción o se convirtió en una realidad? ¿Se imaginan, por ejemplo, Zaqueo yendo a una fundación a entregar la mitad de su fortuna para ser donada a los pobres? ¿Se imaginan a Zaqueo yendo puerta por puerta de aquellos a quien había estafado, pagándoles multiplicado por 4 lo que les había robado? ¿Se imaginan a Zaqueo renunciando a su trabajo porque ya no podía seguir siendo un corrupto? ¿Se imaginan a Zaqueo al finalizar el día, después de todo, revisando el saldo de su cuenta para ver cuánto le había quedado? ¿Se imaginan las charlas de Zaqueo con su mujer tratando de explicarle el porqué de su decisión? O por otro lado, y es otra probabilidad, ¿se imaginan si Zaqueo nunca cumplió la promesa que le hizo a Jesús esa noche? ¿Se imaginan a Zaqueo yendo al día siguiente a trabajar, a seguir estafando y robando a la gente? ¿Se imaginan a la gente del pueblo murmurando de Zaqueo, al que además de bandido ahora dice que es cristiano? ¿Se imaginan a Zaqueo cambiando de carro y comprándose un televisor más grande? ¿Se imaginan a Zaqueo enviándole una ofrenda a Jesús para calmar su conciencia porque sabe que aún no cumple su promesa? ¿Se imaginan a Zaqueo preso, víctima de sus malos negocios?
¿Se imaginan a Zaqueo suicidándose víctima de esa angustia que pudo sanar esa noche con Jesús, pero que él mismo decidió abrazar nuevamente? ¿Se imaginan a Zaqueo asesinado por alguno de sus socios? ¿Se imaginan a los hijos de Zaqueo teniendo que salir del país por estar amenazados por los enemigos del papá? Tenemos que elegir qué Zaqueo preferimos. Tú elige qué clase de Zaqueo. Por eso, mi querido Zaqueo, sacarle tiempo a Dios no es tenerle tiempo a Dios, es involucrarte en una iglesia y su agenda. Sacarle tiempo a Dios es morir al viejo hombre para que permanezca en nosotros y en nuestra casa la presencia de Dios. Zaqueo lo identificó. Ya sabes a qué tienes que morir tú para retener la presencia de Dios en tu vida. Porque no hay culto, ni ofrenda, ni devocional, ni libros cristianos o películas cristianas que puedan reemplazar esa cita. Y cuando estemos muriendo al pecado, en ese instante cuando estamos muriendo al pecado, ahí, en ese preciso instante, estamos realmente sacándole tiempo a Dios. Hoy puede ser el día definitivo, Zaqueo. O quizás hoy puede ser otro día en el loop eterno de las promesas sin cumplir. Como un buen narco cristiano, seguir viviendo a nuestra manera, tratando de amontonar lo que más podamos, asesinando gente con nuestra lengua, tratando de manipular y usar a Dios, como esos sicarios que mojaban sus balas en agua bendita para tener buena puntería y pedir que ellos no los mataran. ¿Estaría un narco dispuesto a dejarlo todo por solo quedarse con Jesús? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a bajarnos de estrato solo para garantizar que Jesús se quede en nuestra casa? Quizás por eso en Colombia la paz es tan escurridiza, porque todos queremos ganar, pocos se quieren humillar. Todos queremos tener más y hasta usamos a Dios para eso, pocos quieren perder y servir. Para ser exitosos hay que amar a Dios. Y para amar a Dios hay que dedicarle tiempo a Dios. Y dedicarle tiempo a Dios es morir al viejo hombre. Por eso, algunos personajes de la Biblia fueron exitosos. Y según la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el mundo no era digno de ellos porque amaron a Dios sobre todas las cosas. Entonces repasemos lo aprendido. Sacarle tiempo a Dios no es mantener viva dentro de nosotros una curiosidad por las cosas de Dios. Sacarle tiempo a Dios no es participar de las actividades de la iglesia local. Sacarle tiempo a Dios es morir al viejo hombre. Y aquí es donde entro yo, como todos los episodios de este podcast, con la bendita pregunta. Una pregunta que quiero que te la lleves en el momento en que tengas para hablar con Dios, con el Espíritu Santo. Toma esta pregunta y trata de responderla en la presencia del Señor. ¿Ya tú sabes a qué tienes que morir para no perder la presencia de Dios? ¿O tú no tienes nada a lo que debas morir? Zaqueo, otra pregunta. ¿Ya cumpliste tus promesas a Dios o sigues coleccionando excusas? La bendita pregunta. ¿Ya tú sabes a qué tienes que morir para no perder la presencia de Dios? ¿O tú no cometes pecado? ¿O tú no tienes nada a lo que debas morir? Otra pregunta, Zaqueo. ¿Ya cumpliste tus promesas a Dios? Esa promesa que hiciste ese día emocionado cuando te levantaste y prometiste que ibas a hacer esto y hacer lo otro y esto y esto y esto y lo otro. ¿O sigues coleccionando excusas? Por eso les invito a orar y decirle, hombre, Señor, perdónanos por prometer y no cumplir. Tenemos que orar y decirle, Padre, perdónanos por fingir que no tenemos pecado. La Biblia dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos
a Él mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, estamos haciendo de Dios un mentiroso. Tenemos que orar y decirle: Dios mío, ayúdanos a no dejar para mañana las cosas a las cuales debemos morir hoy. Ya el tiempo nos ha demostrado que hay cosas que no nos convienen, que no nos sirven. Y es como que ya no necesitamos más pruebas. Deberíamos hoy mismo tomar la decisión delante de Dios. Bien, usted acaba de escuchar el podcast en vivo La Hora de la Tusa, donde hablamos de cosas que duelen y cómo sanarlas. Si quieres repasar o compartir otros temas que hemos tratado en este podcast, recuerda que están disponibles en Spotify y Apple Podcast. También recuerda que apoyarnos es muy fácil. Puedes apoyarnos suscribiéndote o siguiéndonos en este canal y en nuestras otras redes como X, Threads, Instagram, YouTube, Facebook, etc. También nos puedes apoyar con tus donaciones. También puedes enviarlas vía PayPal. Ustedes pueden ahí su aporte, su donación. Recuerden, la propina es voluntaria. Ustedes pueden apoyarnos también de esa forma en la producción de este podcast. También compartiendo este contenido con sus amigos, con sus seres queridos. Eso también es parte de la forma que ustedes pueden apoyarnos. Y también a los que escuchen este episodio en diferido, también pueden apoyarnos dejando su saludo u opinión en el buzón de comentarios. Ahí también para mí es de mucha alegría cada vez que leo un comentario, un feedback de lo que Dios les ha hablado, de lo que les ha parecido el contenido que estamos produciendo. Por eso, mientras esperamos que el gobierno apruebe el subsidio para tener el iPhone 15, mientras seguimos esperando que Colombia gane algún mundial de fútbol, yo soy Eduardo Jimeno y esto es La Hora de la Tusa. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas Colombia, aquí en Twitch o en cualquier momento por YouTube, Spotify o Apple Podcast. Que Dios me los bendiga y Dios los guarde.